nosotros serte fiel a ti, agarrarnos de ti para que tú seas nuestro soporte, Señor, y que las palabras que nosotros traigamos aquí hoy sean de edificación para nuestras almas. Y conocemos, Padre, a la luz de lo que tú nos presentas a través de tus escritos, lo importante que es una sola persona en esta tierra entre millones. Tal vez nosotros se nos hace difícil entender esta realidad de la manera en que se ve desde el cielo. Pero cuando pensamos en esto, Señor, nos da fuerza, nos da aliento, porque estamos hablando a una o dos almas que tienen un gran valor en el cielo. Padre, te rogamos que seas tú quien traiga los hermanos que están en camino, que han de llegar, tráelo con bien y que todos, oh Dios, podamos edificarnos aquí en lo que tu palabra nos enseña. En tus manos estamos y no en las manos de los hombres. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, Padre. Porque te lo pedimos a ti, oh Señor, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén. Bien, hermanos, párrafo 2 dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hermanos, este jueves pasado yo tenía en mente traer algunos puntos, tal vez lo dejemos para este próximo jueves, pero vamos a resaltar algunos puntos de importancia que vamos a analizar con más cuidado este próximo jueves aquí, si Dios también nos lo permite, y conocemos cómo son los climas aquí, pero esperemos que el Señor nos permita reunirnos nuevamente este jueves para seguir analizando puntos de la palabra de Dios que pueden ser de edificación para nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí en este párrafo 2 ustedes pueden notar que está hablando de las personas que pueden pertenecer a la iglesia de Cristo. Y cada vez que usted escuche en la palabra de Dios, la iglesia de Cristo, Cristo es el esposo, nosotros, la iglesia, es la novia de Cristo, pertenecemos a Él, Cristo es la cabeza, no está hablando de una iglesia local en 4 paredes. Está hablando de su iglesia. Y la iglesia de Cristo tiene un nombre. En la Escritura se le conoce como la iglesia de Dios o iglesia de Cristo. Entonces ese es el nombre que tiene la iglesia que Cristo va a reunir con Él en el cielo. Es la iglesia que pertenece a Él. Los hombres, en su afán de poder, y básicamente en el siglo IV, cuando la iglesia comienza a tener ciertos poderes de mandos, grados de autoridad, siempre los grados de autoridad en una institución son peligrosos. Y mientras más personas, más peligrosos, porque eso abre el apetito del ego de las personas, y eso hizo que en el siglo IV se le atribuyera el nombre a una sede como si esa fuera la iglesia únicamente de Dios y que todas las iglesias deben salir de ahí. Ahora tú busca con cuidado un apoyo fundamental en las Escrituras y en los planes de Dios, y es difícil que tú puedas organizar eso, porque nadie estaba pensando en la iglesia de Cristo como una institución, como un grupo local. Hemos dicho esto aquí muchas veces. No es la iglesia de Cristo la iglesia que por fin ahora podemos ponerle el nombre correcto a la iglesia de Cristo, y la vamos a llamar bautista,
No, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que nosotros vamos a llamar pentecostal. Esas sí son las buenas, porque esas tienen al Espíritu de Dios encendido. Y el Espíritu de Dios no está muerto, sino que es fuerte. Pues nosotros somos la iglesia espiritual, la iglesia que se manifiesta vivamente en el Espíritu. Y entramos en este tipo de guerra que al final no forman parte de lo que es las características fundamentales en el plan de salvación de Dios y con el que Dios declara mi iglesia. ¿Cuál es? La que reconoce estrictamente a Cristo como Dios, a Cristo como Señor, al Espíritu Santo como Dios, a Dios el Padre como todos juntos, parte de esa Trinidad en la salvación como un solo Dios. Aquellos que vienen a Él y creen en Cristo son salvados. Dios es quien santifica, Dios es quien bautiza internamente el corazón, y si ese bautismo interno del corazón, el externo puede que sucede, pero el externo es solamente una verificación de que yo he conocido al Señor. Cuando la iglesia comienza a tener esos principios básicos, entre otros, sin variarlo, lo demás que yo le ponga a esas enseñanzas ya no van a ser de la iglesia de Cristo. El Señor sabía eso y dijo, bueno, la iglesia que se va a levantar, esa iglesia que va a estar en sus manos, va a estar manifestándose en todas esas enseñanzas del Antiguo Testamento, donde muchas de ellas eran sombra de lo que había de venir, porque el personaje principal de la salvación en todo es Cristo. Cristo llega, el Redentor, el Salvador. Ya hay un texto en la Escritura que dice que muchas cosas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. No malas, fueron dadas por Dios, sino que fueron instructivas, nos fueron guiando hacia lo mayor. Ya no es sombra, sino que es realidad. Todo tiene que ser visto ahora a la luz de Cristo. Por eso es que en Hebreo dice, hermanos amados, pongan los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y la Escritura nos va narrando el plan de salvación, pero todo el tiempo mirando a Cristo, nadie más. Nunca se le ha cedido a un ser humano la autoridad de perdonar pecados, de ellos ser lo que dicten las normas a seguir, porque porque somos la iglesia de Cristo local, la que Él dejó aquí. Mi hermano, eso no existe. Eso no existe. Lo que existe sí son creyentes fundamentados en las enseñanzas de las Escrituras, que cuando la conocen se someten a ello, y a Cristo salvando a través del tiempo en un plan de salvación que nosotros no entendemos. Pero ha estado salvando solamente por los méritos de Cristo, no por los méritos de hombre, de personajes excelentes, especiales. No existe eso. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es que la iglesia a través del tiempo se ha desenvuelto. Pero la iglesia de Cristo. Y estuvo caminando. El problema está que en el siglo II, Ignacio dice que la iglesia de Cristo es católica. Ese nombre es importantísimo en el siglo IV para levantar la iglesia y decirle, ustedes ven esta iglesia aquí, esta sede, esos somos nosotros. Así nos vamos a llamar. Pero resulta, y espero que ustedes me entiendan aquí, ese término católico, y no lo estoy diciendo para que nosotros ahora comencemos a apropiarnos del título. Yo creo que el título católico es fantástico, significa universal, pero ha sido corrompido. Él dice que la iglesia es católica, pero no está diciendo católica como si fuera un sustantivo. Lo que conocen un poquito de gramática me pueden entender acá, sino que es un adjetivo, o sea, es descriptiva. ¿Y qué es lo que describe el término católico?
Yo quiero que ustedes aquí me digan básicamente, si es adjetiva, ¿qué es al ser descriptiva? La universalidad De la iglesia, que no es un grupo local, ni se le puede dar un nombre, sino que la está describiendo. Es que la iglesia de Cristo está en todas partes, en cualquier lugar. Está en lugares, mi hermano, donde solamente Dios conoce muchas veces. Pero a nosotros nos gusta. No, espérate. Si no eres bautista, si no eres católico viniendo de Roma, tú no eres la iglesia. O como le encanta decir a los católicos romanos, ¿dónde está tu iglesia en la Biblia? Porque la mía sí está. ¿Dónde está registrada en la historia? Dime, ¿en cuál de los siglos? Entonces toman a Ignacio, lo arrastran, y en el siglo IV alman la algarabía. Somos nosotros esa iglesia. Así que ahora a dar órdenes, a decir que todo lo que nosotros digamos, lo que nosotros atemos y desatemos, eso es lo que hay que hacer. Para eso había que darle autoridad, y de ahí comienza un desarrollo histórico en base a un sinnúmero de concilios que se vinieron trayendo para definir la doctrina, donde entre ellos esos concilios se contradecían unos entre otros, y se comienza una gran batalla por siglos hasta el día de hoy. No ha frenado. ¿Y sabe cuándo eso va a frenar? Hasta que Cristo venga. Pero nos corresponde a nosotros entender, mis hermanos, la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. ¡Qué definición! ¡Wow! ¡Fantástico! Parece que no dije nada. El problema, mi hermano, es que no hay un nombre para la iglesia que es de Cristo. Es solamente la iglesia de Cristo. El día que yo quiera poner un nombre y decir, esta sí es, corres el peligro de convertirte en sectario. ¿Y qué hacen las sectas? Sin mí, nadie llega al cielo. Sin este nombre, por lo que nosotros somos y cómo nosotros nos calificamos, somos nosotros los testigos de Jehová, somos los mormones. No, te equivocaron todo. Nosotros los adventistas somos los que tenemos realmente la salvación. Si no eres adventista, si no eres testigo de Jehová, o si no eres mormón, no vas a encontrarte con Dios. Hermano, todo el que usted vea en ese espíritu, eso es sectarismo, porque no hay autoridad bíblica. Por eso es que los mormones tienen que recurrir a otra revelación aparte. Y aunque pretenden decir, no, es que no contradice la que ya está escrita, sí la contradice. Por un sinnúmero de doctrina que le han añadido a la ortodoxia cristiana. No te puedes llamar cristiano cuando tú añades y añades cosas que jamás se han enseñado en lo que ya está escrito. Ese ha sido el problema de la iglesia en Occidente y Oriente, la ortodoxa en Oriente, la católica romana en Occidente, que caminaron juntas por siglos, por 1000 años prácticamente, y se separan en el 1054 por un pequeño problema, que es lo que yo quiero analizar este próximo jueves aquí. No, algunos problemas, no solo 2 o 3, sino que se separan estas dos iglesias, pero se siguen llamando. Nosotros somos los que tenemos la verdadera catolicidad. Y ahí es que usted se confunde. Pero ¿cómo que la catolicidad? Porque nosotros sí somos la iglesia católica. Por eso es que ahora nos vamos a llamar ortodoxos. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia es permanecer en los principios correctos de una verdad. No pueden variar, tienen que ser firme todo el tiempo. Pero lo que menos han hecho ambas instituciones es sostenerse en las doctrinas de los apóstoles. Son adoradores de imagen. En la iglesia ortodoxa, el pecado de Adán y Eva no se traspasa a los hombres, sino que cada quien de manera individual lo adopta porque nace totalmente limpio. Tú no encuentras eso en la Escritura.
pero es una doctrina añadida porque ellos, como dueños de la verdad y dueños de la verdadera iglesia de Cristo, tienen la autoridad para atar y desatar, que ese es el problema. Cuando tú te apropias esa autoridad, tu cerebro se crece, y cuando tú pones a una persona, tú vas a ser nuestro patriarca, o como le llamaron, el Papa, el infalible, donde no hay nada que se le pueda contradecir. Entonces, esas personas en su vanidad se crecen, porque ahora yo puedo dar normas y leyes como yo quiera. Pero cuando alguien está sujeto a la Escritura de Dios y ver en el tiempo cómo es que Dios ha estado conduciendo su iglesia, cómo es que la ha estado llevando, esa persona termina humillándose y reconociendo de que solo Dios, únicamente Dios y su Espíritu Santo pueden guiar la iglesia. Varias malas interpretaciones nos llegan a nosotros constantemente porque los hombres adoptan lo que es el soloísmo. Hoy estamos hasta filósofos aquí, ¿no? ¿Qué es el soloísmo? Y aquí, mi hermano, tenga cuidado con esto, porque usted puede ser uno de ellos sin darse cuenta. Y eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Hasta ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a estudiar la Escritura? Reconocemos que Dios ha permitido que se levanten, porque los ha capacitado, algunas autoridades que por sus estudios nos enseñan cuando nosotros vamos a ello. Nosotros leemos eso. Vamos a la historia y vemos todas las discusiones, los pleitos, las contradicciones que han existido en los padres de la iglesia, cómo han llevado, y nosotros estamos estudiando todo lo que ellos enseñaron a la luz de la palabra de Dios y decimos, wow, aquí ha estado el Señor. Esto es lo que sobresalió. Esta es la doctrina de los apóstoles. Vamos y la revisamos, lo que ellos enseñaron y lo que ha podido permanecer en el tiempo, y nosotros decimos, pero por todos estos siglos, esta misma enseñanza ha estado. Aquí debe estar la verdad. Entonces Pedro se dijo, estamos comenzando en tiempos, en ese primer siglo, un inicio de lo que será la iglesia de Cristo. Ellos no se imaginaban todo lo que iba a pasar más adelante. Pero el Señor, recuérdense, por inspiración le hace hablar a Pedro y le dice, acuérdense que todo lo que está escrito, incluso algunos escritos de Pablo y de todo lo que hasta ahora estamos leyendo, algunos difíciles de entender, pero cuando vayan y lo escudriñen, acuérdense que no es de interpretación privada. ¿Cómo se ha descuidado eso? El soloísmo bíblico dice lo siguiente: mi Biblia y yo, nada sin la Biblia. Claro, esa es la Biblia. Y yo diría lo mismo, nada más importante que la Biblia, y a eso se acuña un término que para mí es fantástico, que deberíamos estar enseñándolo más, y es el concepto de sola escritura. Estamos diciendo varias cosas acá, tal vez para molestarle un poco sus mentes, pero para llevarlo a estudiar y analizar un poco todo esto, porque mi hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque la iglesia en la sede que está en Roma está peleando por mantenerse porque está perdiendo miembros. Y en eso se están levantando muchísimas personas academizadas, preparadas, que tienen estudios, saben hablar, hablan bonito, pero realmente no pueden fundamentar nada con la escritura acerca de sus doctrinas, porque también quieren involucrar lo que es como autoridad igual, lo que son las enseñanzas no escrita, verbal, por tradición, y esas tradiciones orales, que no se sabe cuántas veces han cambiado en el tiempo, es la que ellos dicen que tienen la misma autoridad que la escritura. Nosotros decimos sola escritura, sin el soloísmo bíblico, es este. ¿Cómo yo puedo decir sola escritura sin ser únicamente Biblia y más nada? No leo más nada, porque el Espíritu Santo me va a iluminar a mí y me va a decir lo que yo tengo que hacer. Señor Espíritu Santo, ilumíname, olvida de todos esos falsos que están ahí, toda esa gente que se creen que en verdad tú nos hablas a través de tu palabra. Así es que yo voy a entrar ahora en un trance con tu Espíritu y tú me vas a iluminar cuál es la verdad.
Tú sales con la verdad porque el Señor te iluminó que esa es la verdad. Pero resulta que también el Señor iluminó a otro de la misma manera, con el mismo espíritu, y traen cosas diferentes. Entonces ahora, pero espérate, ¿cuál Dios el que yo sigo? O Él tiene un Dios que yo tengo otro Dios. Porque no es la manera en que el Señor procede. Van a levantarse tantas falsas doctrinas por ese problema. Y tú siempre lo vas a escuchar. Es que yo no necesito más escrito. Yo tengo la Biblia, ya eso es lo suficiente. ¿Qué dice cuando nosotros hablamos de sola escritura? Prácticamente lo mismo, decimos eso. Y yo creo en sola escritura. Ahora déjame decirle qué es lo que significa esto. Esto ha sido difícil de explicar en diferentes maneras, en diferentes términos, porque la gente se confunde. Cuando nosotros decimos sola escritura, nosotros estamos diciendo es que nosotros podemos ver cómo el Señor ha estado manejándose, llevando su iglesia, utilizando hombres, personas en todo tiempo para que la palabra que fueron escritas ahí con enseñanzas fundamentales que no pueden ser variadas, han permanecido en el tiempo. Yo las estudio, veo lo que se ha creído, y entonces, pero esas cosas que yo estudié aparte, yo las llevo a las escrituras. ¿Por qué? Porque finalmente la autoridad máxima es la palabra de Dios. Pero yo estudio y veo cómo ha estado caminando en el tiempo, y esas personas que también hoy están estudiando y dándonos a conocer la palabra de Dios, yo las estudio. O sea, no somos únicamente para ver lo que Dios me quiere decir, acudir únicamente a lo que son las escrituras. Tenemos documentos escritos antiguos, tenemos actualmente hombres escribiendo, analizando, hombres eruditos, que nosotros también tenemos que analizar esos eruditos de la misma manera que analizamos los padres de la iglesia, tanto niceno como post-niceno. Como tenemos que analizarlo todo, pero llevarlo a la escritura. ¿Por qué? Porque esa es la máxima autoridad. La escritura va a ser el filtro. ¿Se entiende ahora? Tiene que leerlo todo, escudriñar todo lo que tú encuentres que puedas escudriñar, analizarlo, estudiarlo, pero filtrarlo por la palabra de Dios. Si no lo puedes hacer, y dices, no, yo voy a abandonar eso, ¿por qué agotarme la mente estudiando y buscando? Yo voy a ver qué es lo que Dios me dice en su palabra. Y lo analizas y saca tu conclusión. Hermano, van a haber miles, millones de conclusiones, pero tuya. Pero no va a ser lo que Dios quiere. Hermano, si usted se pone a estudiar esto sin ver, sin ni siquiera asistir a una iglesia para ver qué es lo que se enseña acerca de un texto, qué es lo que siempre se ha creído, qué es lo que la iglesia de Cristo ha enseñado, tú vas a salir con tu propia interpretación. Y vas a usar versos como estos. Pero es que ahí está claro, ahí lo dice. A mí el Espíritu de Dios me dice que eso es así. Entonces tú ves ese texto que está oscuro, lo analizas con otro que está más claro, y tú dices, pero fíjate, tú has leído este otro texto para que vea que entonces... Sí, lo que pasa es que tengo que seguir orando para que el Señor ahora me ilumine acerca de ese texto. Porque tú tienes que sacar lo que es tuyo, lo que Dios ya te dijo. No, deja que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. No es lo que prometió Cristo. Es que no lo sabemos hacer. Queremos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Es como si le decimos, Espíritu Santo, cuando yo te necesite a ti, yo te llamo. Pero ahora yo voy a estudiar, analizar este texto, y después voy a hablar contigo. Ahora, Señora, ilumíname para ver cuál es la verdad, porque yo he estudiado bastante. Ahora, Espíritu, dime si esto es verdad. Entonces ellos creen que el Espíritu Santo va a hablar y le va a decir, no, tienes que cambiar aquí esta parte, esto aquí, mira, tienes que hacerlo de esta manera. Espérate, ahora sí me está hablando el Espíritu. Entonces tendríamos varios inspirados, ¿sí ven? Miles de inspirados, porque si tú tienes una nueva interpretación de lo que te está haciendo, de lo que se ha enseñado, entonces tú eres un nuevo inspirado por Dios para decir cosas que se han transformado en el tiempo y que ya no es lo mismo que se creía antes, sino que ahora debemos creer diferente. Pero la palabra de Dios es una. Dios no dijo, hágase esto,
y luego vamos a cambiarlo, a menos que no entre en el proceso y plan de Dios de salvación. Por eso cuando yo veo que el Señor dice, estamos en el último tiempo, se acabó. Y eso trajo confusión, porque eso pensaban, bueno, ya un año más Cristo viene, se lleva a su iglesia y se acabó, porque estamos en el último tiempo. Está hablando de, está dicho lo que tenía que decirse con respecto al plan de Dios para salvar a todos aquellos que en su plan eterno Él ha decidido salvar. Ya está hecho, no necesitamos más nada. Cuando yo entiendo que ya no necesito más nada para entender lo que Dios quiere de mí, yo no tengo ya por qué inventar ni decir cosas nuevas. La iglesia de Cristo es aquella. Miguel tiene que decir algo, lo sé, pero quiero leer nuevamente. Mi hermano, vaya hablando a ver qué me dice. Miguel. Le iba a preguntar que si puede explicar un poquito qué es Niceno y post-Niceno. Por favor. Gracias, hermano, no hay problema. Bueno, el concilio de Nicea en el 325 fue uno de los concilios más básicos y fundamentales en el siglo IV para hablar de la doctrina de Cristo. Entonces prácticamente después, porque es en el siglo IV, cuando la iglesia comienza a tener esa autoridad para decir, ok, nos reunían todos los cristianos existentes en ese entonces, los que estaban en diferentes naciones, en diferentes ciudades, se reunían para analizar lo que el cristianismo tenía que decir. En el 325 se le llamaban a esos concilios ecuménicos. Ese concilio define, como es uno de los concilios más fundamentales para iniciar toda esa guerra, esa batalla que se debía llevar a cabo para conocer dónde era que Dios estaba hablando. Entonces, pre-niceno son desde el siglo I hasta el 325, siglo IV. Después de ahí, post-niceno, esos primeros padres, que yo los califico prácticamente hasta el siglo V. Algunos hasta en el mismo siglo IV ya dicen hasta aquí, con Agustín y Tomás, y dicen hasta aquí. Estos son los fundamentales, los padres de la iglesia. Los demás ya yo veo algunos que siguieron haciendo su esfuerzo para mantener la doctrina todavía en el 381, en Constantinopla también, en Nicea, y también en el 341 en Éfeso. Nuevamente, esos concilios todavía hay una gran batalla para tratar de decir lo que la iglesia de Cristo debe de creer. Después de ahí comienzan las guerras de cómo yo puedo seguir en lo que estos concilios ya dado tienen y contienen la verdad. Ha sido complicado en el tiempo. Y entonces hay que estudiar esos padres de la iglesia donde ellos, al igual que hoy, como usted y yo, decían cosas que eran acertadísimas. Por ejemplo, Agustín, del siglo IV, tenemos que estudiarlo en fechas, porque él en un momento creía una cosa que prácticamente era totalmente contrario a la Escritura. Pero en fecha él se arrepiente y dice, no, estaba equivocado. Entonces, cada uno de sus padres le dice, hay que verlo en tiempo. Algunos comenzaron muy bien y luego cayeron en herejías terribles. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? Porque todo lo que un hombre dice debe ser analizado por el concepto de sola escritura. Lo que está escrito, lo que está dado, no lo que es verbalmente dicho, sino lo que podemos ver que fue escrito, eso es lo que debe a nosotros guiarnos. Cuando eso era llevado, pero espérate, es que no encontramos esto en ninguna de las palabras escritas. Entonces tú debes estar en una herejía. Y declaraban, es hereje Nestorio, es hereje Ireneo. Pero Ireneo tiene muchísimas cosas importantes, pero dijo cosas terribles. ¿Entienden? Estamos cayendo en eso para tratar de decir lo que eran los padres nicenos y presnicenos. Ahora todos deben ser estudiados, mis amados, con cuidado, como si fuéramos nosotros hoy en día, donde algunos de nuestros grandes hombres caen hasta en fornicación.
Digo grandes hombres porque han llegado a ser altas voces. Pero sus escritos están ahí y lo estudiamos en fecha y decimos, bueno, pero wow, ¿cómo es posible que este hermano haya caído en esta situación? Entonces hay que ver lo que se estaba enseñando, qué es lo que cree ahora, qué es lo que cree después. No es una tarea fácil ni sencilla, y más si tiene varios siglos atrás, donde constantemente continúan apareciendo nuevos documentos. Y tenemos que decir, pero espérate, lo que yo creía de Agustín o de Tomás, porque algunos adoptan posiciones teológicas básicamente que controlaron la iglesia, tanto Agustín como Tomás. Y yo tomo la posición tomista, ustedes van a escuchar eso. Yo tomo la posición agustiniana. Y la posición agustiniana fue la que erróneamente tomaron los calvinistas. Y tú te metes en una clase de lío cuando ellos no conocían esos términos, no sabían de qué tú estás hablando, sino que nosotros se lo estamos dando hoy porque lo estamos estudiando. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, ver a esas personas en ese momento batallando para mantener la ortodoxia cristiana, basada en un credo que luego se le añaden algunas cosas precisamente en ese concilio del 381, el Constantinopolitano. Yo sé que son muchas cosas que ustedes están escuchando ahora, pero vuelvo y le digo, mi hermano, sin esto nos vamos a confundir con lo que en verdad es la iglesia de Cristo. Vamos a estar altaneros, creyendo que mi iglesia, porque si yo bajo la cabeza y soy una persona que ni hablo, yo soy un santo. Cuando ese corazón lo conoce Dios. Que si yo me aparto de todo este mundo perverso y me voy a la montaña y allí ya decido vivir para no contaminarme, yo voy a ser mejor. Y de allí desciendo manso y humilde. Esa es la posición que muchos aún en la iglesia de hoy adoptan, que parecen a esas personas que bajaron de la montaña a visitarnos, a ver cómo estaban, pero bajaron así como que tienen una aureola aquí, que se le ve que santos son. Y creen que son mejores y piensan que esa es la santidad. Por eso es que vamos a encontrar en la historia de la iglesia que las personas, para ser más santos, comenzaron a decir: hay que prohibir esto, hay que prohibir aquello, hay que dejar de comer esto, hay que dejar de beber esto, hay que dejar de hacer un sinnúmero de cosas que en verdad a la larga en nada aprovechan para la santidad. Y ya Pablo lo venía explicando. Dejamos de hacer tantas cosas como el día de hoy, para poner un tema, que si tú te pones un gorrito que te parezca a Santa Claus, tú eres un pagano pero perverso y tú mereces el infierno, porque ¿cómo es posible que tú estés promoviendo a alguien que es del paganismo, una Navidad que viene estrictamente de las mismas entrañas del mundo de adoración a Dios al sol? Y entramos en eso porque si yo dejo de hacer eso, yo voy a ser más santo y más puro. O sea, hay un afán de que yo tengo que hacer ver a los demás de que yo soy mejor que tú, más puro, y me aparto de todo lo que es contaminación. Yo soy como los tres amigos de Daniel. Ese soy yo. Mira quién soy yo. Y creemos que vamos a llegar al cielo. Señor, mira todo lo que yo hice para ti. ¿Oh, sí? ¿Seguro? Y tú perteneces a mí, pero ¿cómo fue que yo no te conocí nunca? Porque a lo que Dios conoce son aquellos con los que Él trabaja todos los días, con ese corazón que se humilla ante Dios y que todo lo hace para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo. El hombre que procura santidad forzada, y lo voy a decir de esa manera, es una persona que primero piensa en Él y luego en Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Miguel, lo que estamos hablando de los padres niceno y preniceno? Es decir, ten en cuenta el 325 de nuestra era, y a partir de ahí se hacen las calificaciones para tratar de estudiar mejor qué es lo que ha estado caminando en la iglesia.
Señor, ampárame con este pasto. Ahora sí, mi hermano, no sé si hay preguntas en cuanto a todo este revolú que hemos hecho aquí ahora. Que yo sé que le va a costar muchísimas cosas en lo que pensar, pero lo vamos a seguir mencionando poco a poco hasta que se entienda. Pero yo quiero hacer una pregunta, ya que nos metimos en eso. ¿Se entiende lo que es sola escritura? Francisco. Bueno, hablar de sola escritura únicamente de decir, yo enseño únicamente lo que está aquí y se tiene que hacer únicamente lo que está escrito, basándome únicamente como nuestra regla de fe de la escritura. O sea, es cierto, porque eso es lo que nos dejó escrito nuestro Señor, pero hay que ver qué es lo que realmente Dios nos está comunicando a través de ella. Y le voy a poner un ejemplo. Ver lo que Dios nos está comunicando a través de ella, y yo tengo que entonces hacer qué cosa para darme cuenta de eso. Voy a dar un ejemplo. Pienso que este ejemplo nos va a servir para saber cómo debemos de manejarnos a través de la escritura, y quiero dar el ejemplo del primer concilio que se hizo en Jerusalén. Okay. Yo recuerdo que está escrito aquí que cuando Pablo y Bernabé iban a predicar el mensaje de salvación, sí, ellos iban y predicaban, pero había maestros en Judea donde ellos decían, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Ahí comienzan las controversias. Ajá, entonces empiezan a haber controversias ahí. Si nosotros nos basamos únicamente en decir, se tiene que guardar la ley porque está escrito, Sí. entonces todos se tenían que haber circuncidado y todos tendrían que haber guardado la ley tal y como está escrito, pero para eso fue un concilio donde se reunieron porque tuvieron una discusión. Y no es de que estuvieron peleando entre ellos, sino que trataron ese asunto. Como estuvieron. Ahora, ¿qué pasó ahí? Cuando se reunieron, empieza a hablar Pedro y les empieza a contar lo que Dios había hecho en los gentiles, cómo el Espíritu Santo había descendido tanto a ellos como a los gentiles, la obra que Dios estaba haciendo en ellos. De cabeza ahí, ¿no? Ajá. Y entonces pues todos lo estaban escuchando a él. Y después viene Pablo y Bernabé y empieza a contar lo que Dios estaba transformando en todas las iglesias a donde ellos iban, todo lo que Dios estaba haciendo en ellos también, las maravillas, las señales. Y ya de que cada quien comentó lo que se había hecho, entonces viene Bernabé y dice, todo esto concuerda con lo que está escrito en los profetas. Ahí está. Cada quien dio su punto de vista, a cada quien Dios le reveló, todos se reunieron y todos llegaron a una conclusión. Ese es el punto de Ese es el punto de la escritura. Eso es sola escritura. Eso es sola escritura, no basada nada más a lo que está escrito, no, sino a lo que Dios nos revela. Ver cómo ha estado funcionando en el tiempo, comprobar lo que me está pasando hoy, lo que yo estoy creyendo, y entonces ir a la escritura y filtrarlo. Y como dice usted, ¿qué es lo que está haciendo Dios en su iglesia a través del tiempo? Hay que filtrarlo a través de la escritura. A través de la escritura. Eso es sola escritura. Eso es sola escritura. Pero estamos pendientes de esta enseñanza, de aquella enseñanza, de otra enseñanza. ¿Qué hacían en aquel entonces cuando los concilios podían llamarse ecuménicos? Porque ahora no son ecuménicos nada. El ecumenismo de hoy no se puede aceptar.
Porque es, vengan aquí conmigo y yo les voy a decir lo que hay que hacer. Si ustedes aceptan lo que yo digo, entonces ya vamos a caminar juntos. Es hacer proselitismo, reunir varias congregaciones para que todo el mundo venga para mi iglesia porque yo soy la mejor. Entonces eso no es concilio ecuménico, es para llegar a ver y analizar dónde es que Dios ha estado obrando, pero yendo a la Escritura para analizarlo todo. Añadiendo un poquito más, sí, ellos dijeron que no se les inquiete a ellos, pero nunca dejó afuera la Escritura, porque dice ahí mismo en el capítulo 15 que no se les inquiete, sino que les dijeron simplemente que se apartaran de ahogado, de contaminaciones y de la idolatría. Dice, ¿por qué? Dice, porque a Moisés tienen quien les predique en cada sinagoga. Es decir, no los inquieten, porque ellos van a aprender la Escritura a través de que ellos vayan entrando a las congregaciones. Ellos van a aprender la Escritura, Dios se los va a ir revelando. Y está diciendo muchas cosas con eso. Ok, aquí están, esto fue lo que ustedes aprendieron. ¿Ofende eso al Plan de salvación, lo daña, no. O sea, está diciendo, van a encontrarse con personas que van a decir, esto es lo que yo creo, lo que hay que creer. Tú lo analizas, y si no está yendo de frente contra lo que es fundamental para la salvación, tú debes concluir prácticamente diciendo esto, que para muchos es horrible lo que voy a decir ahora. Es teología. Es un análisis personal que una u otra iglesia pueden adoptar, pero tú no puedes dejar de llamarle tu hermano en Cristo, porque esa persona diga, es que yo creo que la salvación se pierde. Él no está en la verdadera doctrina, pero te vas a encontrar de que cree que Jesucristo es Dios, de que fuera de Cristo no hay salvación, de que Él murió, derramó su sangre por ti en la cruz. Tú dices, pero esto es lo que necesitamos. ¿Se entiende? Entonces, tú debes sí unir todo eso a lo que son esas partes esenciales que te van a ayudar a crecer y llevarte a la santidad, porque el Espíritu Santo va a ir guiando a su iglesia en principios, en actitudes, en comportamiento, no en saber qué va a pasar cuando Cristo venga, en escatología y esas cosas, sino en lo fundamental. Ya Cristo te dijo, yo vengo pronto, y lo importante, ahora nosotros vamos a estar inventando, diciendo que viene en tal tiempo, que si hay un milenio, si no hay un milenio, y hay personas que hacen una película que usted no se imagina, y hay que creérsela, porque eso es lo que Juan vio. Y el mismo Juan dijo, es que yo no sé, yo nada más vi. Pueden leer eso. Juan no pudo explicar nada. Esto fue lo que yo vi, nada más. Yo no sé qué estaba pasando ahí. Juan no se tomó el tiempo para decir, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque eso va a ser una labor de Dios a través del tiempo de guiar su iglesia. Y cada quien tiene derecho a ir analizando, estudiando, envolviéndose en lo que es la doctrina del hombre, en lo que es la doctrina de Dios, en lo que es la doctrina con respecto a la unión de todo lo que es esta creación dada, relacionarla con la humanidad y hacer teología de ahí. Pero no te puedes apartar, cuando te metas en esos líos, de cómo es que Dios te salva a ti. Todo eso tiene que estar estrictamente unido a ese plan de salvación. Cuando tú pones a otro salvador o a un profeta diferente que diga lo contrario de lo que Dios ha dicho, ya no es la ortodoxia cristiana. ¿Se entiende? Tenemos derecho a analizar, a estudiar, a hacer teología, pero no puedo decir que por yo creer esto aquí, yo soy la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que el hombre no la salva, sino Dios. ¿Se entiende? En eso descansamos. Mi hermano, usted está sentado ahí y tenga esa seguridad. Es Dios quien lo salva, porque Dios conoce cada pensamiento suyo. Cuando usted se deposita en la mano del Señor, va a tener seguridad, tranquilidad. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Como dice Juan en su primera carta, que el Hijo de Dios no peque, que agrade a Dios.
Porque cuando el hombre se agrada a sí mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pecar. Va a pecar. Cuando busco algo para mí, voy a pecar. Aún le pedimos a Dios en una oración que es pecaminosa, como escuché a alguien analizar eso. Y es verdad. Señor, tú conoces mis necesidades, tú sabes que yo necesito que tú me des esto. Y le dice a Dios que le dé cosas materiales. Y el Señor es como si le dijera, ¿por qué me ofendes? ¿Por qué picas contra mí? Porque en ese momento, en esa oración, yo soy el personaje principal. ¿Se da cuenta? Y yo vengo a Dios como, delante de Dios, como que yo soy aquí la persona que tú tienes que complacer. Porque ya yo he cumplido con alguna de las cosas que tú me dices. Dice, y porque tú hagas cosas que yo he ordenado, ¿tú crees que tú me complaces a mí? Entonces, como tú me has complacido, ahora yo tengo un deber de darte cosas. Eso es lo que el hombre piensa. Cuando enseñamos eso en la iglesia de Cristo, estamos exaltando al hombre y caemos en esa filosofía de práctica que se defiende hasta el día de hoy, y es la exaltación al hombre, el humanismo. Dios sí nos ha dicho, somos creados a su imagen y semejanza, pero manchados por el pecado. Y ese pecado únicamente lo borra Dios. Y creó la manera en cómo eso se iba a borrar. Y es mirando a Cristo. ¿Y dónde tú me dejas a mí? Tengo que tener una participación. No, ninguna. Lo que tú vas a hacer, yo voy a hacer que tú lo hagas. Voy a trabajar contigo y tú vas a hacer lo que yo quiero en el plan de salvación que yo tengo. Te capacita, te da el ánimo, te da las fuerzas, te da la capacidad, y tú comienzas por ahí a hablar y defender lo que es la palabra de Dios. Cuando tú, como ser humano que eres, deberías estar ocupándote de otras cosas. Pero en tu tiempo, que es tan limitado en este mundo, tú lo estás usando para hablar del Señor. Todos nosotros aquí deberíamos estar en otro sitio, pensando en otras cosas, pero Dios nos trajo aquí. Y estamos aquí nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo fue que nosotros llegamos a esa actividad? Tú podrías decir, porque yo un día decidí que yo iba a ser una buena persona. Y yo voy a ir a la iglesia porque ahí están los buenos. Y te resulta que entonces te decepciona porque te vas a encontrar con muchos malos. Sentados en la iglesia. Lleno de vanidad, de orgullo, de tantas cosas que cambiar. Y te vas a confundir. Pero hay otros que dicen, yo vine a servir al Señor. Eso permanece. Porque no se están satisfaciendo a sí mismos. Están dejando que Dios haga con ellos lo que quieren. ¿Cuándo yo sé que estoy agradando al Señor? Porque cuando en medio de las dificultades, en medio de las cosas difíciles, yo digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Pero hay personas que llegan a las iglesias y es como diciendo, ya vine, ahora sírvanme. No quieren preocuparse por nada de la iglesia, sino que son excelentes personas en acusar a los que están dirigiendo la iglesia, en ver todo lo malo que se está haciendo, en lo mal que se comportan conmigo. Porque a mí no me están sirviendo. El que viene a servir al Señor, viene exactamente a eso, hermano. A servir al Señor. No viene a ser servido. ¿Se fijan? ¿Ustedes están entendiendo? La iglesia de Cristo se trata de Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, sometidos a Cristo, al servicio de la voluntad de Él.
Y Dios en su misericordia a esos que son sus hijos les reparte capacidades. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Romanos y Corintios, incluso los dos son 12, capítulos 12, hablando de los dones que Dios le da a esa iglesia. Él no dijo, voy ahora a servir de esta manera, sino que tú estás sirviendo de esa manera y eres efectivo porque Dios te dio la capacidad para que lo hiciera. Reparte dones, ¿para qué? Para la edificación y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Pero tú tienes que ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Cuando yo voy a que me sirvan, a ti no te importa lo que Dios te está diciendo. ¿Dónde está tu don? ¿Qué tú estás haciendo? Señores, que ahí no saben hacer las cosas para servirme a mí. No piensan en mi familia. No me le dan besito a mis hijos. Me lo tratan como que son una cosa cualquiera. Y comienzan una serie de complejos y de cosas, artimañas diabólicas para pensar y justificar que ellos no están haciendo nada para el Señor. Mi hermano, si todo lo que hemos pasado por aquí estuvieran pensando en decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal como Pablo cuando fue llamado, Señor, ¿qué fue lo que dijo Pablo cuando escuchó al Señor? Que le dijo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Señor, ¿qué es lo que quieres por fin que haga yo? Eso no fue. Pablo nos preguntó, Señor, ¿y qué tú tienes para mí ahora de beneficio? ¿Dónde me vas a enviar para que a mí me ayuden? Por lo pronto, Pablo, tú vas a ir allí donde un Señor que te va a ayudar a recuperar tu vista. Así que tranquilo, después de ahí tú vas a trabajar para mí. Y yo te voy a decir cómo. ¿Ven? Esa ha sido la vida cristiana. Esa es la iglesia de Cristo. Personas sometidas a Cristo, pidiendo, suplicando qué hacer. No qué cosas van a hacer por mí. Nosotros no podríamos, o puede ser que si el Señor así lo quiere, un día no estemos más como iglesia. Mi hermano, nunca vaya y se siente en una congregación a ver qué pueden hacer por usted, sino a ver qué yo puedo hacer por el nombre de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Que eso trae conflictos. Porque te vas a encontrar con personas allí que están buscando título y posición. Cuando te ven que tú quieres trabajar, te van a mirar con el otro ojo de este lado. No te detengas. Tú quieres trabajar para el Señor. Ellos son solamente personas que están buscando posiciones. Yo no vine a trabajar aquí ni para al pastor que está ahí, ni para el hermano que está ahí, que está engreído, envanecido. Yo vine a trabajar para el Señor. ¿Se entiende? Cuando tú quieres ejercer tus dones y trabajar para el Señor, prepárate para las dificultades. ¿Qué es lo que no queremos evitar? Bueno, yo aquí tranquilito en esta sillita, aquí no me meto en problemas y el Señor sabe. Dios es misericordioso y sabe que yo realmente no quiero descomponer su iglesia. No descomponla. Eso es lo que el Señor te manda. Descomponla. Pero que sea probado tu actitud con la palabra de Dios. Eso es sola escritura. Que mi actitud, lo que yo esté haciendo, yo lo pueda confirmar con la palabra de Dios. No con una interpretación que a mí se me antojó de un texto, sino porque yo pueda ver que así ha estado caminando la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. Amén, ¿se entiende? Bueno, a mí no me hace que nos hayamos quedado en esto, pero estas son cosas que usted y yo debemos de entender. Si no entendemos esto dentro de lo que es la vida de la iglesia de Cristo, ¿y qué es la iglesia de Cristo? Por lo pronto, insisto, borren de sus mentes. Yo sé que muchos van a preguntar, ¿y cómo se llama tu iglesia? Y tú le dices, algunos dicen, yo soy interdenominacional, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Ellos creen que saben que son los más puros, los más santos, pero están mencionando un nombre de una iglesia
tienen un nombre, pero no nos calificamos por ninguna denominación ni nada de esas cosas, y creen que están mejores que otros. Simplemente están defendiendo una institución, un local que dice que así es que creen. O no, fíjate, yo soy bautista porque he visto que el término bautista ha sido ejemplar, magnífico en el tiempo, y entonces también, como formaron parte de esa reforma que nadie nos la puede quitar, también somos reformados. Ahora somos bautistas reformados. Se pelean entre sí porque dicen: tú no eres reformado si tú no crees exactamente como creía Calvino. ¿Qué me importa a mí cómo creía Calvino? Yo tengo que tomar a Calvino y llevarlo al filtro de las Escrituras, igual que todos los demás. Y lo que él haya dicho que haya sido maravilloso, glorioso, tremendo, como yo veo que en verdad Dios lo usó en gran manera, y puedo citarlo en muchas cosas, pero hay otras cosas que yo digo, pero es que yo creo que Calvino aquí se equivocó. ¿Algún problema con eso? Pero yo tengo que ir a la Escritura y filtrar todo eso. Pero yo no puedo decir: nosotros somos la iglesia calvinista, entonces estamos adorando hombres, sirviendo a hombres, ¿o qué? Nunca se deje llevar por un título, porque eso es lo que está haciendo Roma con su sede en Roma, que dice que todo tienen que volver ahí. Y como no pudieron unirnos a todo con la Inquisición, ahora lo unen con el hermano separado, o sea, hermanos de segunda clase. ¿Sí se fijan? Porque ellos son la gran sede. Y los que tenemos la plenitud van a encontrarse con esta enseñanza. La plenitud de la fe. Esto es maravilloso, porque tú buscas quiénes son los que tienen la plenitud de la fe, y tú vas buscando y tú no encuentras ese criterio, sino que va a encontrar con creyentes llamados a una gran batalla en toda su vida mientras estén en esta tierra, luchando fielmente por servir a Dios de manera individual, como miembros del cuerpo de Cristo. Y el que está al lado, que es tu hermano en Cristo, te va a ayudar a continuar adelante. Pero no te está diciendo: vayan a la iglesia que está en tal sitio, que cuando tú vayas allí te vas a encontrar que hay un altar grandísimo, allí tú te arrodillas y tú vas a recibir tantas bendiciones allí. Cuando en hebreo te dice: tú eres rey y sacerdote, te está diciendo: tú puedes venir delante de Dios, aún en tu propia casa, en el trabajo, en la escuela, donde estés, pedir al Señor. Cuando estás manejando, venir y suplicar al Señor. Ahí puedes hacerlo. ¿Entiendes? Pero no, tenemos que exaltar las jerarquías de los hombres, el poder de los hombres, la autoridad de los hombres. Donde hoy tenemos una iglesia que mal habido se ganó la posición de en otro estado hacer otro estado, porque es la grandeza del hombre, y es esa la que tenemos que mirar, porque esa es la que tiene el nombre católico. O sea, lo sustantivaron. Dios dijo desde el cielo que la iglesia de Cristo se iba a llamar católica, y usó a Ignacio. Analicen la vida de Ignacio, toda la falta que tuvo, buenas y malas. Un ser falible, pero había un empeño en él. Y quiere decir es que la iglesia de Cristo no es para predicarle únicamente a un grupo de personas de una nación. Eso fue lo que dijo. La iglesia de Cristo está en todas partes, a todas naciones, a todos gentiles, todo el mundo. Dios que salve a Ignacio, que viene de Policarpo, y Policarpo de Juan, muy cerquita a los apóstoles. Y aún así, ellos cambiaron algunas partes de la ortodoxia en su empeño de querer añadir cosas y decir que esto es así. Entonces sus seguidores lo adoptan y le ponen más y le van poniendo más, y se daña la doctrina. ¿Sí ve? Por eso es que constantemente tenemos que venir a la Escritura. Por eso es que el principio de la reforma para mí es fantástico. Reformados, continuando reformándose. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que venir a la Escritura. Constantemente. Para no apartarnos, porque una enseñanza de alguien se puede seguir creciendo y terminar en falsedades. ¿Qué es lo que nos protege? La Escritura.
la palabra de Dios. Por eso somos sola escritura, base única autoridad infalible. Creemos en tradiciones, pero son falibles. Flaquean, fallan. ¿Sí ven? Todos tenemos tradiciones, todas las iglesias tienen tradiciones. Usted va a una iglesia, la iglesia de su infancia, los que tienen mucho tiempo en el evangelio, y van a ver que tienen manera de servicio y adorar diferente a la de las otras, y están bien, no están mal, solamente que lo hacen de otra manera. Algunos ponen un coro en esta esquina, el otro lo pone en la otra esquina. Y dice, no, eso es tan mal porque pusieron el coro en la parte izquierda. No, esa no es mi iglesia lo pone en la parte derecha. Entonces tú vas a decir que lo que están bien son aquellos. Ese es el problema. Bueno, hay tradiciones que no tienen sentido, ninguna, que tú tienes que mirar todo lo básico. Incluso algunos que bautizan niños y otros no. Tú no puedes tampoco venir y decirle, se van para el infierno por bautizar niños, se van para el infierno porque no bautizan los niños. Tú puedes discutir y analizar eso, pero no puedes decir que no se van con el Señor y que no son la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo todo el tiempo, desde que nació, y Francisco lo ha leído, naciendo ahí, ya había controversia. Porque así Dios ha guiado a su pueblo. Difícil, yo lo sé. Pero le voy a dejar con todo este embrollo en su mente, para que ustedes comiencen a analizar con cuidado. Que esto no es un juego. Dios está con su iglesia. Pero su iglesia es difícil. Es solamente Él quien la rescata, no nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser miembros efectivos para que tu iglesia permanezca. Y saquen de su mente el proselitismo. Trabajen, prediquen el Evangelio de Cristo. Invítenlo a la iglesia. Pero no lo traigan para llenar bancos, sino para que sirvan al Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, así venimos ante tu presencia, analizando un tema tan difícil y con tanta teología como es el tema de tu iglesia. Tu iglesia, no la mía, no la iglesia de los antepasados hombres que le colocaron un nombre, sino la que tú conoces. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti, a servirte a ti, y a olvidarnos de lo que los hombres hoy quieren por fuerza proponernos, para darle grandeza y exaltación a los hombres, cuando tú eres a quien debemos de mirar. Ayúdanos, oh Dios, porque te necesitamos en un mundo cada vez más difícil. Y te lo pedimos a ti, oh Dios, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén.